La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. A la primera entrevista, porque tenemos dos poetas fantásticos hoy. Y el primero es Manuel Francisco Reina. Y como siempre nos gusta hacer, lo que es la presentación del autor con un texto suyo. Voy a leer este que se titula Lengua Común, de su obra recientemente publicada El fiel de la balanza. Lengua común. Crean los amantes un idioma, uno suyo que solo a ellos pertenece. Lengua común que unifica el mundo, que cohesiona el sinsentido cotidiano, de que dos seres encuentren cobijo y calor, el uno en el otro. Aprenden gestos, guiños, señales, llenan de contenido y sugestión expresiones con otros significados. No necesitan a veces ni el sonido. Una palabra puede expresarse con la casi imperceptible inflexión de una mirada, con el sutil movimiento de una mano o un dedo acariciando a otro. Crea el amor, que es necesidad de soledad compartida, sintaxis y gramáticas, semióticas apenas perceptibles salvo en el sangrante gradiente de los amaneceres. Y luego, un día, uno de los pares decide que ya no sirve ese idioma para entenderse con el otro, que es necesario construir una torre para alcanzar un cielo que ya poseía entre sus manos, y el extrañamiento comienza a nublar el horizonte, y un dios vengativo afila sus rayos para partir en dos la vida con incomprensiones. Manuel Francisco Reina, novelista, poeta, guionista, crítico literario, dramaturgo, es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España, ha publicado antologías y compilaciones, narrativa, dramaturgia y poesía. Fue cronista y articulista del periódico ABC y crítico en el suplemento cultural Babelia del diario El País, así como en la cadena SER con Pepa Bueno, en el programa Hoy por Hoy. Actualmente es columnista del diario digital El Plural. Ha publicado los poemarios Razón del incendiario, Naufragio hacia la dicha, Del insumiso amor, Consumación de estío, La liturgia del caos, La paternidad de Darth Vader, Solo tu nombre es mi enemigo, entre otros. También es autor de las novelas Los santos varones, La mirada de sal, La emperatriz amarga, Los amores oscuros o La princesa Paca. Su obra de teatro, Olimpo busca chico nuevo, fue premio de Teatro Arte Joven de la Comunidad de Madrid. También es autor de diversas antologías y compilatorios, como ya hemos referido antes, y de los ensayos Un siglo de copla o El plagio como una de las bellas artes. Y como guionista de documentales, La España de la copla, 1908. Y lo tenemos aquí con nosotros en el teléfono. Hola, Manuel Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, tocayo. Encantado de oírte, de oíros, y además quería decir que es la primera entrevista sobre este libro y me hace especialmente ilusión que sea en tierras cordobesas, porque la mitad de mi familia proviene de allí. Entonces, bueno, este apellido Reina ya sabéis que es muy cordobés. Sí. Y parte de mi familia por parte materna proviene de Puente Genil y de Córdoba capital. Soy pariente lejano del poeta modernista Manuel Reina y bueno, me hace especialmente ilusión que sea con vosotros con quien rompamos el hielo de este libro. Pues nada, estamos entonces mucho más contentos, porque además Puente Genil es vecina nuestra, aquí Radio Atalaya está en Cabra. Y bueno, centrándonos en El fiel de la balanza, en el nuevo libro, parece que en primer término es un libro de desamor, pero trae subyace la soledad y la fe que se ha perdido. ¿Es que no hay motivos para creer en el amor? Bueno, motivos para creer en el amor hay siempre, ¿no? Pero evidentemente hay tránsitos amorosos tan terribles, tan dolorosos, que evidentemente te dejan cicatrices, y a las cicatrices hay que hacerle caso siempre. Has apreciado bien que en primer tiempo parece un libro de desamor, y por supuesto el desamor está muy presente en El fiel de la balanza, el desengaño, el corazón roto, el mal de amor. Incluso con esos títulos hay poemas, como sabes, poemas en prosa, porque es un libro de poemas en prosa.
Pero en realidad este es un libro que se articula en dos platillos, si jugamos con la metáfora del fiel de la balanza, del título, que es, por un lado, la perfidia, es decir, la pérdida de la fe depositada en alguien, y cómo eso hace que se desequilibre toda la balanza vital, todos los principios con el que construyes una vida en común, sentimental, por supuesto, pero al mismo tiempo una serie de valores humanos, sociales, culturales. Y por otro lado está la búsqueda de la comprensión del porqué de esa ceguera de amor, de ese estado transitorio de estupidez que decía Ortega y Gasset, que nos ha llevado a perder el timón de nuestra vida, ¿no? En esa búsqueda del equilibrio, que es la parte final del libro, sobre todo juegos de equilibrio que se llama, y como fiel de la balanza, como aguja que marca el equilibrio o el desequilibrio entre la emoción y la razón, está la palabra, ¿no? Está la palabra que siempre es salvadora, ¿no? Y que siempre es el clavo ardiendo al que agarrarse, ¿no? Yo creo que esas son las claves de verdad del fiel de la balanza, y ya te digo que has hecho una lectura estupenda del libro, porque efectivamente parece que en primer término es un libro sobre el desamor, sobre el desengaño, pero es algo más profundo, ¿no? La perfidia es algo mucho más profundo porque supone la traición o el quebrantamiento de la fe de vida, ¿no? Bueno, y hablando de fe, una de las influencias más notorias, y además, en mi opinión, muy bien elaborada, es la Biblia. ¿Puede hablarnos de cómo ha influido la Biblia, especialmente en la primera parte de la obra? Pues mira, Manuel, para empezar, porque yo he sido un lector intenso, y además he ido y he vuelto muchas veces a la Biblia, ¿no? Creo que es un libro fundacional culturalmente, pero al mismo tiempo, como todos los libros llamados fundacionales, es un libro que explica el mundo, ¿no? Y además en nuestra sociedad, evidentemente, todas las referencias judeocristianas están muy palpables, ¿no? Estamos inmersos en esa cultura. Eso por un lado. Yo soy un gran lector de la Biblia, soy capaz de recordar pasajes completos de muchas partes de la Biblia, desde el Cantar de los Cantares a los Salmos, al Génesis, incluso a algunos de los Evangelios, del Apocalipsis. A mí me apasiona, me parece que es un libro bellísimo y que está trufado de grandes enseñanzas. Pero después, además, yo soy un autor muy orgánico en mi obra, es decir, yo soy un autor que voy y vengo a estéticas y a temas y a fondos, y que muchos de mis libros dialogan entre sí. Entonces yo escribí hace muchos años un libro de poemas de amor que se llamaba precisamente La lengua de los ángeles. En ese texto, la cita que abría el libro es una cita de la carta de San Pablo a los Corintios, en el que dice esa cosa maravillosa de ya pueda yo hablar la lengua de los ángeles y de los hombres, si no tengo amor de nada me sirve. Y después prosigue, ¿no? Sería campaña que no suena, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo escribí ese libro, La lengua de los ángeles, y en este libro se dialoga un poco con ese otro libro que tiene ya muchos años. Ese otro libro tiene como casi 20 años, ¿no? No, 15 años. Y es un libro de deslumbramiento amoroso, y este es el otro lado, el otro platillo desequilibrado de la balanza. De hecho, como sabes, en la primera y segunda parte se hace mucha alusión a la lengua de los ángeles, lengua común, que es el poema que tú has recitado, ¿no? Porque yo creo que sí es cierto, con ese mito bíblico de la Torre de Babel, que los amantes en el enamoramiento, en el amor, construyen un lenguaje propio, un lenguaje común, un idioma suyo, ¿no? Y de pronto, cuando llega la perfidia, el engaño, el desamor, ese lenguaje se torna en Torre de Babel, no se entienden y sucede la caída, ¿no? Por eso yo tengo tan presente en este libro, aparte de que dialogue, como te digo, con un todo orgánico con otra de mis obras anteriores, que tiene mucho que ver con esta, aunque la separen 15 años, tengo muy presente todos esos referentes, y desde luego porque además la Biblia es un texto referencial. Es curioso porque además hace un día o dos un catedrático de la Universidad de Madrid me ha enviado una reseñita que va a salir en breve también sobre el libro en la revista Piedra de Molino,
Y curiosamente una de las cosas que más destaca del libro es la inventio quintiliana, que es esa capacidad de coger un tema más o menos mítico, sabido, sapiencial, y darle una vuelta de tuerca, ¿no?, desde otro punto de vista de la creación literaria, ¿no? Bueno, ya que utilizas determinadas referencias bíblicas, como hay en este libro, yo he querido estrujarme un poco la cabeza, y aunque están, pero creo que en algunos aspectos son bastante originales. Por ejemplo, ya sabes que hay un poema que dice: tenemos la culpa los poetas, ¿no?, con eso de haber mitificado el tema del pecado original, de convertir a Adán en un imbécil. De hecho se llama adanismo y Adán al necio, ¿no?, al ingenuo, al inocente, ¿no? Y yo sin embargo hago una apuesta en la primera parte de este libro por dignificar a Adán, ¿no?, porque Adán el pobre lo único que hizo fue amar a su compañera y ser engañado, y encima cargar con la maldición, ¿no?, sin comerlo ni beberlo, ¿no?, con la maldición bíblica. Bueno, un poco de todo eso hay. Por supuesto, todas las referencias bíblicas están de fondo, ¿no?, en el libro. El Creador dio poder a Adán para nombrar las cosas. Debes saber lo que vale una palabra. Crean los amantes un idioma. Ya no dice las sílabas secretas, el habla llameante de la luz en las plazas mayores. Son algunas de las referencias que hace a un elemento esencial del poemario, como es la palabra. ¿Es realmente El fiel de la balanza un poemario sobre la palabra? Bueno, básicamente, como te explicaba al principio, el fiel de la balanza de verdad es la palabra. Mira, mi abuelo, que era cordobés, como te he contado al principio, desde muy pequeñito, porque realmente mi abuelo fue como mi padre, fue realmente mi padre, ¿no? Sentimentalmente y educativamente fue mi padre, ¿no? Y a mí mi abuelo, yo me llamo exactamente como él, Manuel Francisco, me dijo: mira, Manuel, lo único que tiene un hombre es su palabra. Y a mí eso se me quedó grabado a fuego, ¿no? Entonces, a lo mejor parece una cosa un poco decimonónica. Yo soy muy contemporáneo y muy moderno para muchas cosas, y muy comprometido con mi sociedad, con mi tiempo y con mi contemporaneidad, pero para eso sí soy un poco decimonónico. Es decir, a mí me parece que la palabra dada debe respetarse y debe cumplirse a cualquier precio, ¿no? Creo que es lo único que tenemos. Mi abuelo fue además el que me enseñó a leer y a escribir. Mi abuelo cordobés, como te digo, fue el que me enseñó a leer y a escribir antes de ir al colegio, porque se dio cuenta de que yo fui un poco monstruito. Mi madre lo contaba a la pobre con un poco de susto. Luego, cuando empecé a escribir y a publicar como anécdota divertida, yo empecé a hablar antes que a escribir, que a andar. Entonces, mi abuelo se dio cuenta y me enseñó a leer y a escribir antes de ir al colegio, ¿no? Y todas estas enseñanzas a mí se me han quedado muy marcadas, ¿no? Entonces, efectivamente, en todo el libro, el lenguaje, la palabra, el valor de la palabra, el peso de la palabra, la verdad de la palabra, está muy presente. A mí la palabra me ha salvado prácticamente de todo, hasta de la locura. En este libro la palabra es la que ilumina la oscuridad, el desequilibrio, la locura, la sinrazón. Es el fiel de la balanza realmente la palabra, ¿no? De hecho, fíjate que una de las citas que está en la parte final del libro, que es la de la búsqueda del equilibrio, es una cita de Blas de Otero que dice: si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz, en la maleza me queda la palabra, si he sufrido a sed, el hambre, todo lo que era mío resultó ser nada, si he llegado a las sombras en silencio, me queda la palabra, ¿no? Yo creo que sí, que la palabra nos salva de todo, y además es una de las pocas cosas que nos diferencia para bien de los animales, ¿no? Yo creo que es el fuego de la cueva, que es el fuego del conocimiento, y yo le tengo mucho respeto a la palabra. Mira, por no extenderme mucho más, yo tuve la suerte, una de las grandes suertes que he tenido, de conocer a Ernesto Cardenal en Nicaragua, cuando fuimos a presentar La princesa Paca, allá, que como sabes es la historia de Francisca Sánchez del Pozo y de Rubén Darío, en el año del centenario de la muerte de Rubén Darío, y conocí a Ernesto Cardenal, y una de las cosas que a mí se me quedaron marcadas, como lo que te he contado también de mi abuelo, y me recordaba a esa manera de ser senequista, ¿no?, que es muy cordobés y serio y riguroso con la palabra dada, es una bronca que le echó Ernesto Cardenal a un señor escritor, que no voy a decir quién es, al que le dijo: has mentido, y tú no puedes mentir. Un poeta no puede mentir, no le puede
faltar el respeto a la palabra. Y a mí ese tipo de cosas en un señor como Ernesto Cardenal, que ya tenía 90 años, que venía de vuelta de vivir todo y de ser quien era en la política, en la literatura, en la religión, en la teología, se me quedó muy grabado también y muy interiorizado, ¿no? Pues eso, yo creo que no se le debe perder el respeto a la palabra y mucho menos cuando se es un escritor. Los escritores no nos podemos permitir el lujo de manosear, de devaluar y de faltarle el respeto a la palabra. Gracias por mencionar a la princesa Paca. He estado enseñando a la cámara porque el programa también se emite por la televisión local para que conozcan el libro. La princesa Paca lo recomendamos enormemente. Me encanta, yo soy muy dariano, me encanta Rubén Darío. Y claro, esta novela te felicito. Bueno, porque además en esa novela, además, Manuel, se habla precisamente de Manuel Reina, del poeta de Puente Genil, sí, de mi antepasado, porque como tú bien sabes, pero muy poca gente en España lo sabe, el primero que habló en realidad de Rubén Darío fue Manuel Reina, el poeta de Montilla, porque él era consejero de la reina regente María Cristina y creó una revista maravillosa que creo que ha editado facsímil la Diputación de Córdoba, que se llama La Diana, que tenía dos funciones fundamentales. Primero, estar muy atenta a todo lo que sucedía en América, en la literatura americana en español, y después las traducciones de otras lenguas, en especial del francés y del inglés. De hecho, colaboró con La Diana de Manuel Reina desde Edgar Allan Poe, que es muy gracioso porque lo traducen como Edgardo Allan Poe, a Charles Baudelaire, que también lo traducen como Carlos Baudelaire, eso era muy de la época, ¿no? Sí. Y es de los primeros sitios donde se habla de Rubén Darío. De hecho, uno de los colaboradores fijos de esa revista era Juan Valera, y es Manuel Reina el que le da azul a Juan Valera y le dice: lee este libro que es muy interesante y hay que hacerse eco de él y hay que hacer una crítica de él. Y la famosa crítica de Valera, que se dice que es la primera, fue inducida por Manuel Reina, por el poeta Manuel Reina de Puente Genil. Volviendo al fiel de la balanza, en el poemario tú has leído una cita de Blas de Otero, pero también, o por lo menos yo quiero destacar, las de Pilar Paz Pasamar, que fue maestra tuya y que hace 2 años que nos dejó. Y ya que tenemos la oportunidad de tenerte aquí al teléfono, pues me gustaría que nos hablaras de ella. Bueno, hablar de Pilar Paz es para un monográfico y nos podríamos llevar días hablando de ella. Mira, Pilar Paz Pasamar es una de las poetas fundamentales de la generación del 50 español, probablemente una de las poetas más desconocidas intencionadamente por muchos miembros de su generación, ocultada intencionadamente por muchos miembros de su generación, y fue, además de una grandísima poeta, niña mimada de Juan Ramón Jiménez, de Vicente Alexandre, de Gerardo Diego, de Damaso Alonso. Yo publiqué en ABC precisamente las cartas entre Pilar Paz y Juan Ramón Jiménez, que son una belleza, y es una poeta fundamental. Lo que pasa que, ahora afortunadamente parece que se está poniendo en valor la obra de las autoras, de las escritoras, pero el caso de Pilar Paz Pasamar es especialmente sangrante, porque salvo el premio de Antonio de Nebrija de las letras andaluzas y ser autora del año de Andalucía, se ha ido sin ninguno de los premios importantes, sin el Nacional de Poesía, sin el Nacional de la Crítica, sin el Cervantes, etcétera, 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 etcétera. Eso lo único que hace es avergonzar a esos premios, porque si no conocen la trayectoria ni la importancia de esta autora, que como digo, publica con 16 años Mara, y se vuelve loca Carmen Conde, Vicente Alexandre, Juan Ramón Jiménez, todos escribiendo maravillas de ese libro, que es un libro maravilloso. Si no conocen cómo ella en los años 50 entra en contacto precisamente con los poetas de la teología de la liberación y hace un simposio en pleno franquismo con Ernesto Cardenal, con Mario Cajina Vega, con Pablo Antonio Cuadra, con Coronel Urtecho, en Sanlúcar de Barrameda. Es que es historia de nuestra poesía, además una historia con mayúscula. El problema es que Pilar nunca estuvo en la lucha de las regalías literarias ni de los premios. Ella, como dice en uno de esos poemas, cantar es lo que importa. A ella lo que le importaba era la buena obra y la obra plena y redonda, ¿no?
y ella, que había sido la reina del Madrid desde los años 50, que leía sus poemas en el Palace y tenía en primera fila desde a Dominguín, a Ava Gardner o a Mario Cabré, por ejemplo, además a todos los intelectuales de la época, de pronto se cansó de ese mundo de intrigas del Madrid literario y se retiró a Cádiz con su familia y a escribir, porque no dejó de escribir nunca y además muy bien. Yo tuve la suerte de conocerla muy jovencito, de adolescente. Ella ha sido criatura afortunada, por citar a su maestro Juan Ramón Jiménez. Nos entendimos muy bien y hemos sido familia hasta el final de sus días. De hecho, ella me dedica en su último libro de poemas, que se llama Los niños interiores, un poema precioso que se llama La mirada del hijo, y siempre dijo que yo era su quinto hijo, y su propia familia, sus propios hijos, que son maravillosos y muy generosos, así lo repiten, ¿no? Y tuve la suerte, por ejemplo, entre otras cosas, que mi primer libro, Razón del incendiario, llevase un prólogo suyo, un prólogo magnífico, y de hacer algunas cosas con ella, como por ejemplo llevarla a su reencuentro en Zaragoza, que se le dio un homenaje por la Asociación de Críticos y Escritores Aragoneses, porque su madre fue una cantante importantísima en los años previos a la Guerra Civil, la Pasamar, y ella tenía un poco esa morriña de no haberle rendido tributo a su madre, que fue una cantante de ópera espléndida, y se le hizo un homenaje muy bonito, como un monográfico se hizo en Criaturas Saturnianas, una de las revistas de la Asociación de Críticas y Escritores Aragoneses, y yo pergeñé todo eso con Magdalena La Sala. En fin, que hemos vivido mucha vida literaria juntos y además mucha vida afectiva de familia real juntos. Yo la echo de menos a diario, y la cito mucho en mi obra, en mis ensayos, en mis artículos y en este libro, que es un libro para mí muy importante, El Fil de la Balanza, como no podía ser de otra manera, también está. De hecho, la segunda parte del libro se llama La soledad contigo, que es el título de uno de sus libros, que a mí me gusta especialmente, y por supuesto lleva una cita de Pilar Paz. Pilar Paz es una de las imprescindibles, es una de las maestras contemporáneas, una de las discípulas que teníamos, la última discípula viva de Juan Ramón Jiménez, y a mí me causa dolor, sinceramente, y vergüenza que se haya ido, como he dicho al principio, sin que la oficialidad de la cultura española la haya reconocido como merecía y debía. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de La Voz de Vida. Espero Un placer, Manuel. Espero que vaya muy bien el libro. A mí me ha encantado, bien, te lo he dicho ya alguna vez. Y espero que volvamos a coincidir. Cuando queráis, tocayos y amigos de Córdoba, a la que siento muy cerca, como os he explicado, y me encantará acompañaros en cualquier otra ocasión. Pues El Fil de la Balanza, de Manuel Francisco Reina, publicado en Cuadernos del Laberinto. Ahora vamos